Listo. Muy buenos días para todos y todas. La Vicerrectoría de Investigaciones y su área de formación nos complace darles la bienvenida al conversatorio La escritura científica en los clubes de revista. Vamos entonces a tener como agenda, vamos a tener como 4 momentos importantes. Primero, cómo funciona entonces la estrategia de los clubes de revista. Segunda, cuáles son las modalidades actuales. Tercera, la presentación de la modalidad de Scrila. Y como cuarto vamos a tener entonces unas preguntas y comentarios y ustedes los pueden ir escribiendo entonces en el chat. Nos acompañan entonces los profesores Jairo Gutiérrez Avendaño, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación, docente de la maestría y doctorado en Educación. Nos acompaña también el profesor José Vicente Abad, candidato a doctor en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, Master of Arts Education, Saint Mary University, Estados Unidos, y docente de la licenciatura en Lenguas Extranjeras. Ambos autores son investigadores del grupo EILES, Educación, Infancia y Lenguas Extranjeras de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Católica Luis Amigo. Jairo, entonces podemos dar inicio al primer punto de la agenda y no sé si cuando vayan ingresando más de las personas que se van a vincular, volverá a retomar algunos asuntos. Hola, buenos días. Buenos días para todos y todas. Por favor, recordemos mantener nuestros audios en silencio y las cámaras también, porque luego... Jairo, perdimos allí tu audio. Claro, es que lo había apagado. Decía que buenos días para todos y todas. Por favor, recordar mantener los audios en silencio y sus cámaras también apagadas para que no haya muchos distractores. Y ahora al final tendremos un espacio de interacción con todos y todas, también para que guarden sus preguntas o las vayan escribiendo a través del chat, que todas serán discutidas, compartidas en el espacio de participación. Entonces, agradecemos a Catalina González Penagos, colega de la Vicerrectoría de Investigaciones en el proceso de cursos de investigación y electivos de investigación, quien nos hace esta bienvenida. Entonces, vamos a dar inicio a esta experiencia, porque de eso se trata, y es la evolución, la trayectoria que nos permite hoy hablar de la escritura científica en los clubes de revista. Entonces tenemos estos puntos en el orden del día: la estrategia de club de revistas, las modalidades actuales y la convencional, nuestra modalidad de Scrilab y el espacio para compartir con ustedes. Entonces, la estrategia de club de revistas, como veremos, esto pues se va a cumplir como 200 años de haberse creado en el ámbito de la clínica, en medicina. Pues veremos que predomina la educación médica como mayor usuaria de esta estrategia, y se ha desarrollado principalmente para las revisiones de literatura científica, revisiones que en ciencias humanas y sociales muchas veces no hacemos, que son las revisiones pues, que implican
uso de bases de datos, pero no las convencionales como decir Scopus, Web of Science y otras, sino unas plataformas y unos protocolos, y son investigaciones cuantitativas y son investigaciones de alcance en la que se comparan intervenciones y en fin, como las revisiones PICO, las Scoping Review y en fin. Entonces, veremos que los clubes de revistas son usados por grupos de investigación para discutir los últimos avances en los artículos de punta que han surgido sobre sus líneas de trabajo. También veremos que es una estrategia que se puede usar, es una estrategia didáctica que se puede usar en cualquier clase, se puede usar en investigación, que también es una estrategia que pueden usar los semilleros de investigación para aprender escritura científica y también para discutir sus artículos en la revisión de antecedentes. Lo mismo que puede ser una estrategia de divulgación de la ciencia, de divulgación de lo que los grupos hacen para divulgar sus últimas producciones, como veremos. Entonces ya en cuanto a la evolución de las estrategias, la usual es la presencial, la que se convoca en un grupo, en un semillero o en una clase para el análisis de artículos, pero predomina que se analice el contenido, el fondo, la temática específica, y veremos que la estrategia Scrilab no es para analizar el fondo del contenido, sino la forma, la composición escrita del género científico a partir de artículos. Esta estrategia ha evolucionado a redes sociales, como decía, también sirve para la divulgación científica, tanto que ahora hay clubes de revistas en X, antes Twitter, y permanentemente es cuando sale un artículo revelador, un último avance, ¿cierto? Como decíamos, lo que hay de punta. Hay unos Journal Club, que es nuestra palabra clave, porque por club de revistas es más restringida la información. De hecho, la estrategia original en Estados Unidos pues es Journal Club, y muchos grupos de habla hispana o lengua castellana usan ese concepto. Journal Club de matemáticas, de comunicación, ya veremos. Entonces, ya esta estrategia se volvió de más media, de Facebook, de X, youtubers que hacen clubes de revistas comentando el último artículo que ha salido sobre algo, ¿cierto? Un avance, una revolución científica, un cambio que podría revolucionar una línea, una especialidad, se está discutiendo actualmente en esas redes sociales, y también ha venido surgiendo la modalidad de club de revistas como un tipo de artículo, sobre todo pues en revistas de ciencias exactas y naturales y obviamente de la salud, ya veremos. Entonces, principalmente, como dijimos, se usa para revisiones de literatura, que es en lo que más se enfatiza, y de hecho hemos encontrado revisiones sistemáticas sobre estrategias de clubes de revistas para analizar su eficacia, ¿cierto? Que resultados valiosos arroja esta estrategia, sobre todo en la educación médica, para enseñar qué tipos de conceptos o qué tipos de intervenciones, cómo hacerlo a través de los clubes. Entonces, al tiempo que revisan literatura, hay revisiones de literatura sobre esta estrategia. El seguimiento a la estructura de reporte de investigación generalmente aceptada, que es la introducción, que es la síntesis del proyecto, métodos y materiales, los resultados, que es el fuerte de un club de revistas, y la discusión, por supuesto,
que es compararlo con el antecedente previsto al estado actual en el que se encuentra la investigación en relación con esto nuevo. Y también hay unos programas, sobre todo, como les decía, en ciencias exactas y naturales, los clubes de revistas funcionan con una programación en la que hay ya unos artículos analizados para, puede ser similar a poner unos ejercicios de estudio de caso a través de artículos científicos. Entonces el artículo aparece como un potencial epistémico didáctico, ¿cierto?, para la enseñanza basada en la investigación, enseñar a través de artículos, conceptos, y en nuestro conceptos e intervenciones, y en nuestro caso es el artículo científico para, a través de él mismo, enseñar el género de escritura científica. Entonces, un ejercicio rápido en Web of Science nos muestra que por Journal Club se encuentra principalmente, aparece educación en disciplinas científicas o ciencias de la educación, digámoslo así, pero predomina la educación médica, farmacia, bioquímica y química molecular, y uno de astronomía, ¿cierto? En los últimos 5 años. Entonces, esto que nos aparece aquí como, se utiliza mucho en educación, sí, pero en la enseñanza de estas disciplinas. De hecho, muchas son revistas que tienen ese título. Educación en salud, educación en medicina, educación en farmacia, educación o enseñanza de la bioquímica y así. Se encuentran otras, pero en su mayoría son del área de las ciencias de la salud. No aparecen eh, estas, digamos, investigaciones o publicaciones, pues nuestro interés, ¿cierto?, el club de revistas como objeto de investigación también, analizar sus prácticas, y eso es en parte lo que hoy les estamos entregando. Entonces, las modalidades de las que me anticipé a hablar están los Journal Club en redes sociales. Aquí podemos ver que no se reduce solo a la educación médica, y en otra búsqueda en bases de datos que había hecho, no tan refinada, aparecía con más fuerza el uso de Journal Club en ciencias del deporte. Era el, el área o la disciplina que punteaba el uso de esta estrategia. Sin embargo, pues ya haciendo otra revisión en el que el artículo tratara específicamente sobre club de revistas, entonces bajó que ciencias del deporte es la que más publicaciones tiene que mencione club de revista. Está también un Journal Club de ciencias de la comunicación, otro de matemáticas y uno de educación, entre otros. Esto por seleccionar algunos y mostrar esta tendencia de comentar a través de las redes sociales de una forma más rápida, ¿cierto? Acaba de salir un artículo sobre tal autor, sobre tal disciplina que promete tumbar o reevaluar tal teoría porque descubrió esto. Relacionan ahí el comentario y empieza la discusión, ¿cierto? No solo son redes sociales como para chisme y todos estos debates actuales tradicionales, sino también para la ciencia como objeto de consumo cultural, y también como ciencia ciudadana, que son eh, el público en general haciendo comentarios sobre los últimos avances de la ciencia que, por supuesto, circulan en artículos científicos. Está esta iniciativa, estos son los, digamos,
es la plataforma o es la agremiación una de las más fuertes que hay sobre revisiones de literatura. Y entonces el propio Cochrane eh, tiene su club de revistas. Entonces, quienes estén interesados en aprender cómo construir y publicar un scoping review, ¿cierto? Una revisión pico, que es una población, que hay una intervención que se va a comparar con otra y que hay unos resultados esperados. Entonces, cómo comparar entre dos estrategias, por ejemplo, pedagógicas, didácticas o métodos, ¿cierto? Dos cosas que se comparan en una población para evaluar su eficacia, y así se miran, se proyectan algunas obsolescencias, ¿cierto? Esta manera de seguir haciendo las cosas con esta revisión va quedando en evidencia que no funciona. Nosotros en ciencias humanas y sociales, como les decía, no hemos asimilado de forma suficiente las revisiones de literatura. Entonces conviene venir a Cochrane y entrar al club de revistas y elegir los ejemplos basados también en artículos en los que te van a enseñar cómo hacer una revisión de literatura de las tipologías que hay, ¿cierto? Bibliométricas, cienciométricas, metaanálisis, revisiones de alcance, que está esa pico que les decía, entre otras, pero por mencionar las principales. Entonces también en revisiones de literatura, que es uno de los fuertes de los Journal Club, está este recurso para tener en cuenta. Además que puede, como ven, traducirse al español para quienes no enfrentan fácilmente esa barrera idiomática. La modalidad de artículos, encontramos por dar dos ejemplos en español. Por supuesto que existen clubes de revista en otras revistas de otros idiomas, pero por mostrar también dos ejemplos colombianos, está la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tiene todas esas disciplinas, ¿cierto? Biología, química. Esa revista tiene secciones por cada una de esas ciencias que, que la conforman, y en este caso vemos un artículo de geología, ¿cierto? Entonces, démosle una mirada. Así como el artículo de la revista de medicina de la Universidad de Antioquia y Atreya, son artículos cortos, ¿cierto? Son 2 páginas y la bibliografía. ¿Quiénes son los que publican este tipo de artículo, que se llama así? El tipo de artículo club de revistas es hacer un comentario sobre un artículo relevante. Como les decía, pues es una nueva descripción de una especie, es una nueva evidencia sobre, como en este caso, eh, una nueva descripción topográfica de la Sierra Nevada. Entonces hay un autor, por lo general son expertos, eh, tiene que estudiarse bien el tema, porque miren que hay discusión. Seguramente estos 6 artículos que están en este tipo de club de revista como artículo, son con los que comparte resultados, teorías, métodos, como los correlatos con los que la discusión se debe hacer. Entonces, así como existen reseñas de libros, esta modalidad no es reseñar cuál es el contenido de un artículo, sino de discutirlo, analizarlo, cómo se haría
en una sesión presencial de un club de revistas en las que se presenta el artículo y luego se abre un debate sobre cómo se desarrolló esa investigación, sus métodos, sus formas de validación y finalmente pues sus conclusiones. No solo son artículos individuales como en este caso, sino que también son colectivos como suelen ser los clubes, ¿cierto? La sola nominación de club, pues uno solo no es un club, sino el semillero, la sesión de la clase, el grupo de investigación, que son los que más usan esta estrategia para discutir sus avances, que fue en parte lo que hicimos con Scrilab, y es a donde voy a pasar para no eh, agotar el tiempo. Entonces, lo que nosotros convocamos fue una serie de sesiones en las que estaba eh, cada líder de línea de investigación de grupo con un artículo, con el último artículo que hubieran publicado sobre esa línea, de tal modo que si un grupo tiene 2, 3 líneas, esa sesión fue la presentación de 3 artículos, uno por cada línea, y a su vez los editores de la revista de cada facultad o colección académica, que son una serie de publicaciones que tiene cada facultad. Entonces tuvimos a los investigadores de los grupos, semilleros de investigación, eh, editores de revistas y de colecciones, todos en torno a la presentación y discusión de artículos, pero con, perdón, con unas pautas que ya veremos. Así tuvimos club de revistas de ciencias administrativas, económicas y contables, de ingenierías y arquitectura, de psicología y ciencias sociales, de desarrollo familiar, trabajo social, actividad física y deportes, comunicación, publicidad y diseño, derecho y ciencias políticas y educación y humanidades. Y me adelanto, y es que en efecto se trató de la escritura de las disciplinas. Esa pregunta por exactamente cuáles son las características, si es del caso formatos, publicaciones que predominan más, cómo son las cuantitativas, por ejemplo, en comunicación, publicidad y diseño, en la que también presentaron artículos que podían ser en cómic, en revistas que aceptan formatos visuales para publicar artículos científicos y todo ese tipo de experiencias de las que ahora el colega José nos hablará. Entonces, ¿qué hicimos en esos clubes de revistas? Se analizó el artículo, pero en cuanto a su gestión, o sea, cómo se lideró, cómo se convocó, cómo fue el trabajo para producirlo, por supuesto, la experiencia de lectura y escritura en torno al mismo y la publicación y las recomendaciones. Interesaba esa pregunta que les decía, cuáles son las características propias de la escritura de cada disciplina, sobre lo que seguro en un momento nos hablará el profesor José. Y los editores tuvimos esta precaución de que no nos presentaran solo las normas de publicación, pues porque igual eso está publicado en la plataforma de cada revista, sino su resolución de problemas, ¿cierto? Las preguntas frecuentes, errores comunes. Ellos como editores, a partir de esa experiencia de hacer devoluciones a los autores, que el primer filtro siempre es editorial antes de enviar a los evaluadores, pues las claves de redacción
y que nos también enfocaran la escritura de la disciplina, porque digamos que es la revista colombiana de ciencias sociales que es de nuestra universidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas formas que caracterizan a la escritura en las ciencias sociales, ¿cierto? Y a partir de la experiencia editorial de la misma. Hasta aquí dejo para que retomemos al final en sus participaciones. Un momento, José, yo silencio mi micrófono. Ya. Gracias, Jairo, por tu intervención. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra al profesor José Vicente Abad, quien nos presentará, como ya lo mencionó el profesor Jairo, algunos aportes sobre la experiencia de los clubes de revista de Escrila. Bueno, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a Catalina. Ya Jairo les contó que quisimos introducir esta nueva modalidad del club de revista como una estrategia pedagógica. Nosotros desde el Laboratorio de Escritura estamos interesados en aprender más sobre cómo se escriben las disciplinas, cómo se escribe a través del currículo, qué elementos podíamos tomar de la experiencia y de la práctica de la escritura, desde las experticias, los conocimientos de investigadores de distintos programas, de distintos campos. Creo que fue una experiencia muy rica porque por lo general los grupos de investigación desde las disciplinas operan de manera muy aislada o de pronto se vinculan con otros grupos en su misma área, pero esta fue una experiencia, digamos, transdisciplinar de poder ver qué ocurre con la escritura en las distintas disciplinas y quisimos ya como para redondear, sacar algunas lecciones de lo que fue la experiencia de trabajo con estos 7 grupos de investigación, con los editores de las revistas. Lo primero que sacamos fue pues algo que ya es bien conocido, pero que vale la pena pues resaltar, y es la imbricación entre la forma y el contenido. Podemos tener una muy buena investigación, pero que esa investigación sea divulgada depende de la manera como la vamos a presentar en las estructuras y en los géneros de los artículos. Entonces no podemos dar por descontado el asunto de la forma, de las normativas, de la estilística que nos van a requerir desde las revistas y desde las disciplinas dominantes, porque eso va de la mano con la divulgación de la ciencia y la posibilidad de mostrar esas investigaciones. Algo que era reiterativo a través de los distintos grupos es que podemos tener una muy buena investigación, la podemos tener bien escrita, pero parte del éxito en la divulgación de la ciencia tiene que ver con la adecuada selección de las revistas. A veces elegimos mal las revistas porque lo que estamos enviando está desactualizado o porque no corresponde con la temática de la revista. Entonces, parte del ejercicio exitoso de la publicación en todas las disciplinas implica la revisión cuidadosa de las revistas a las cuales queremos enviar. No siempre necesariamente la revista más popular en nuestra área va a ser la más conveniente para nosotros. Hay revistas multidisciplinares, hay revistas específicas por disciplina. Entonces debemos tomarnos el trabajo de revisar esas revistas, de mirar qué han publicado recientemente, porque algunos de los investigadores nos comentaban el caso de artículos que tuvieron dando vueltas incluso varios años y que no pudieron publicar precisamente porque ya estaban un poco desactualizados o porque estaban haciendo mezclas disciplinares que las revistas no veían muy bien. Entonces, una selección juiciosa de la revista y un ajuste de la escritura a los requerimientos de esas revistas donde queremos publicar. Eso, por supuesto, va a tener otras implicaciones que discutimos en un momento. El otro elemento, pues, que parecía obvio, pero que emergió, es la diferencia en las discursividades disciplinares. Claramente no va a escribir igual un filósofo que un comunicador, que un abogado, un investigador en derecho, que un ingeniero. Entonces, esto ya se ha venido diciendo dentro de las investigaciones en alfabetización y en literacidad académica, y es la responsabilidad que tiene la universidad de formar a sus profesionales en los discursos disciplinares y en las prácticas letradas propias de la disciplina.
porque ya está claro que no nos podemos quedar en un modelo deficitario de seguir echándole la culpa al bachillerato a la educación media, o de seguir culpando a los semestres previos de por qué los estudiantes universitarios no saben escribir. No, es responsabilidad, porque los discursos disciplinares son muy especializados y requieren, por supuesto, la apropiación de esos discursos, de una orientación de los docentes y de los investigadores del campo. Entonces, en este sentido, los investigadores tienen también una labor formativa. Nosotros hablamos de la investigación formativa, y un elemento crucial de formar a los nuevos investigadores es introducirlos progresivamente en los discursos y en las prácticas detrás propias de su disciplina. El otro elemento tiene que ver con el uso y variación de la normativa. Ya decíamos que es fundamental tener una apropiación clara de la normativa, pero algo que surgió en nuestros clubes de revista es que, si bien la normativa nos da unos estándares frente a la escritura de ciertos artículos, tampoco está escrita sobre piedra. Hay ciertas tipologías, hay ciertos tipos de textos que siempre van a representar algún grado de dificultad en la citación o en la referenciación. Entonces, si bien los manuales estilísticos son el primer punto de referencia, las mismas revistas, los artículos dentro del campo, son un punto de referencia sobre cómo citar y referenciar, por ejemplo, las normas o las leyes. Ustedes saben que las normativas también tienen el elemento de la traducción. Generalmente surgen originalmente en el idioma inglés, y cuando traducimos la normativa estilística al español, hay una cantidad de tensiones, porque resulta que una norma en inglés no es lo mismo que una norma en español. Entonces, un aprendizaje es que, si bien los manuales son un primer punto de referencia, las revistas mismas y los artículos dentro de nuestra disciplina van a ser un referente sobre la manera como podemos resolver tensiones a la hora de citar ciertos textos que no son tan usuales en la citación, pero que igual tenemos que citarlos en algún momento. Con los filósofos y los investigadores de derecho, retomábamos el asunto de que a través de las disciplinas sigue predominando el discurso argumentativo. El escritor tiene que estar en capacidad de elaborar argumentos bien elaborados, que fundamenten sus hallazgos. Podemos tener una muy buena investigación, podemos tener unos buenos resultados, pero si el investigador no sabe, desde la discursividad propia de su disciplina, presentar los argumentos que ofrezcan una interpretación sólida, los artículos se van a caer o no van a ser bien recibidos. Entonces, lo que sí ocurre a través de las disciplinas, con un aprendizaje pues, de estas discusiones con investigadores de distintos campos, es que para la escritura científica sigue predominando un modelo discursivo de tipo argumentativo. Eso, por supuesto, va a tener sus bemoles, digámoslo así, porque veíamos pues que hay estructuras como las que mencionaba Jairo al inicio, del género artículo, que ya están muy bien delimitadas. La introducción, el método, los resultados, la discusión, pero empiezan a aparecer, como vimos precisamente en la discusión de hoy, otros géneros, otras tipologías de artículos que son innovadores y que responden a las necesidades específicas de cada disciplina. Ya ustedes vieron que en medicina, en las ciencias de la salud, existe la modalidad del club de revista o de la reseña. En educación, por ejemplo, sabemos que existen los artículos de innovación pedagógica. Entonces, también es importante que dentro de las disciplinas, si bien reconocemos el artículo científico como el modelo dominante, como investigadores también empecemos a explorar esas otras tipologías emergentes de artículos. Pasemos, por favor, Jairo, a la siguiente diapositiva. Bueno, un asunto interesante en la discusión con los grupos de investigación, con los autores, con los editores, es que el artículo científico, además de ser el dispositivo dominante en la cultura académica para producir el conocimiento, cada vez más se vuelve un elemento para verificar la formación.
Entonces, cada vez más, y creo que esto ya lo sabemos, incluso se empieza a ver desde los pregrados y con los semilleros, los artículos científicos son marcadores e indicadores de producción científica, que incluso van marchando a la par con las tesis de grados. Incluso ya encontramos modelos de tesis modulares que están conformadas por artículos, o programas posgraduales que en lugar de requerir una tesis, van a requerir la publicación de artículos. Entonces, cada vez más la publicación científica se va convirtiendo en un mecanismo de la ciencia para verificar no solamente la validez del conocimiento, sino como un mecanismo también para validar una formación, sobre todo de tipo posgradual. Esto nos lleva a una discusión, por ejemplo, con los investigadores del área de psicología en relación con la escritura académica como un ejercicio, una práctica de unas pocas élites. Como les decía al inicio, el fenómeno es, tendemos a escribir mucho desde nuestra disciplina, nos volvemos expertos, no solo en la disciplina, sino en las prácticas. Sino en la manera de escribir en nuestra disciplina, pero surgía la pregunta por parte del público de, bueno, ¿qué ocurre con estos grupos de investigación que publican ciencia pues, de vanguardia, pero quién los está leyendo? ¿Cuál es el rol social del científico y cómo entra a mediar el artículo? Y algo que nos decían los investigadores de psicología es que si bien escribimos en un registro elevado desde unas discursividades muy técnicas y especializadas, esta escritura también permite la consolidación de las experticias y eso cumple un rol social. Algunos investigadores de psicología nos decían, por ejemplo, como yo ya he publicado en cierto tipo de trastornos, cuando una persona, por ejemplo, recibe un diagnóstico y se mete a Google y empieza a buscar expertos en cierto tipo de trastornos, el mismo Google lo va a ir conduciendo a los expertos. Alguna persona de psicología nos decía, a mí alguna vez me buscó un padre o una madre de familia porque su hijo había sido diagnosticado con un trastorno, la persona no tenía conocimiento de eso, en qué consistía, y buscando a los expertos, ubicó los expertos a través de la escritura científica y disciplinar. Y aquí aparecía un rol importante de los investigadores desde el rol social que cumplen, y es, una vez somos reconocidos como expertos en nuestras distintas disciplinas, tenemos también la responsabilidad de acercar esos discursos a un consumo masivo y de poder ayudar a resolver problemas sociales. Igual la escritura sigue cumpliendo un rol mediacional en lo que les decía de reconocimiento de las experticias o de los expertos en ciertos campos. También surgió el hecho el fenómeno de las hegemonías discursivas, del poder discursivo. Ya vimos que hay modelos de artículos o estructuras o tipologías muy bien delimitadas en las que empieza a observarse un cierto elemento de dominación discursiva, de ciertas prácticas escriturales que tienen que ser apropiadas para producir ciencia, pero que empiezan a restringir otros modelos de pensamiento, otras escrituras mucho más experimentales. Y veíamos a través de estos clubes de revistas con distintas disciplinas que no es lo mismo escribir para un ingeniero que para un diseñador gráfico. Hay ciertas disciplinas donde está mucho más posicionada la escritura de los artículos, pero un diseñador gráfico, por ejemplo, un filósofo, siguen encontrando dificultades para encontrar medios para la publicación. Y esto nos obliga también a los medios editoriales, a las revistas, en pensar en escrituras alternas, en escrituras mutantes, en escrituras híbridas, porque no todo es el ejercicio hegemónico de la discursividad disciplinar, sino también el reconocimiento de cambios que se van dando por las mismas redes sociales, como les mencionaba Jairo, por las mismas maneras de interactuar, que también van generando cambios en las escrituras disciplinares. Ciertamente hay exclusiones de sujetos, de prácticas, de disciplinas a la hora de la publicación científica, pero también observamos que empiezan primero la necesidad de reconocer lo que denominamos escrituras invisibles,
Un artículo es un dispositivo social, si bien tiene unos autores bien reconocidos, para que ese artículo llegue a producirse, ha pasado por muchas manos y por muchos ojos. Los editores, por ejemplo, nos comentaban cómo ellos juegan un rol mediacional entre los evaluadores y los autores, y muchas veces los autores no somos conscientes de eso. Creemos que mandamos un artículo a una revista y que somos autores únicos, y en realidad han ocurrido toda una serie de conversaciones y de negociaciones para validar ese artículo, no solamente entre el autor y los editores, sino que el editor muchas veces juega un rol mediacional de, digamos, transar para que ese artículo efectivamente sea publicado. Nos comentaban lo difícil que a veces es mediar con los evaluadores. Hay evaluadores que pueden ser muy intransigentes, hay evaluadores que pueden ser muy bruscos, muy rudos, incluso agresivos en la evaluación, y tiene que entrar a mediar un editor. Entonces el editor no solamente está interactuando con los autores, sino que es toda una cadena de interacciones que van a dar lugar a una publicación. Y si bien hay unos autores visibles, hay unos ejercicios invisibles de escritura y de mediación que también es importante nombrar. Y hay escrituras de resistencia, como les mencionábamos. Nos sorprendió ver, por ejemplo, escritura de artículos a través de imágenes, elementos multimodales, integración, por ejemplo, de otro tipo de lenguajes en las escrituras, y revistas que también le están apostando a otras formas de escritura. Entonces el mensaje es importante, y es: no nos desanimemos porque sentimos que nuestra producción no cabe en la escritura tradicional científica. Empecemos a buscar esos otros medios no tradicionales, pero que se están posicionando, esos otros editores, autores, que están explorando nuevas formas de escritura, y también vamos atreviéndonos a hacer los necesarios cambios en las tipologías y en las maneras de escribir. Pasemos, Jairo. Una gran conclusión es que para quienes investigamos, digamos, desde este enfoque sociocultural de la escritura, cada vez queda más claro que tenemos, sobre todo en las ciencias sociales y humanas, que ir moviéndonos de un modelo de la escritura como una práctica aislada y solitaria a un modelo de prácticas letradas de lectura y escritura que son sociales. Ya ustedes vieron una estrategia como el club de revistas, involucrar a un grupo de investigadores de una misma disciplina, o a un grupo de estudiantes dentro de una disciplina, o a un grupo de escritores, y analizar los contenidos de la ciencia claramente, pero también las maneras de escribir en la ciencia de manera colectiva para que podamos aprender juntos. Nuestro interés desde el laboratorio de escritura, por supuesto, es aprender de la escritura disciplinar, pero también aprender de la cultura de la escritura en general en los ámbitos universitarios. Un aprendizaje que sigue estando ahí es el aprender a ir llevando, además, a la evaluación de los textos, que cumple un rol formativo. Hay una cultura, pareciera que existe una cultura que ha prevalecido por mucho tiempo, en la que el rol del evaluador de los textos se hace un poco como con rabia, con tengo poco tiempo, porque es un rol gratuito, y fuera de eso, como yo soy evaluador, tengo que dar cuenta de mi experticia, y empiezo a incurrir en formas punitivas de corrección de la escritura. Es un poco como me tienes que demostrar que sí sabes, y yo voy a buscar todos tus posibles errores en el texto. Si bien el evaluador tiene que garantizar la idoneidad de la publicación y del artículo, es importante recordar que como evaluadores de textos, y pues yo lo he sido, y todos los que hemos sido autores en algún momento hemos también tenido que cumplir el rol de evaluadores, cumplimos un rol formativo también de ir orientando en la apropiación de las convenciones discursivas de la disciplina. Entonces, irnos formando también en eso que se denomina la literacidad de la realimentación, o cómo orientar a un autor para que pueda efectivamente mejorar sus textos. Hay revistas comprometidas con esto que te acompañan. La devolución a veces es mucho más larga que el mismo artículo, pero tienen un compromiso de no simplemente rechazar por rechazar para incrementar índices de rechazo, sino de formar en la cultura de la escritura disciplinar desde la evaluación.
Por último, este es un tema de investigación de mi interés y tiene que ver con la coautoría. Es un fenómeno de la ciencia del siglo XXI. Aprender a publicar o a escribir para publicar en la ciencia del siglo XXI y mucho más post-pandemia nos implica aprender a escribir con otros. Pero ocurre con la escritura como con otros asuntos que damos por supuesto cómo se hace. Y resulta que la coautoría es simplemente la formalización de un sinnúmero de prácticas de coescritura que no han estado bien delimitadas. No toda práctica de coautoría implica una colaboración. También en las prácticas de coescritura que se formalizan en la coautoría hay ejercicios también hegemónicos, hay ejercicios de poder, hay usurpación de derechos de autoría. Entonces tenemos también que formarnos en, bueno, ¿y cómo escribo con otro de una manera idónea donde cada autor pueda seguirse formando, aportando a la construcción del texto, apropiando literacidades y aportando a la construcción de la ciencia? Entonces, tendremos futuras discusiones. Desde el Laboratorio de Escritura aprovecho para hacerles una cuña. En el mes de mayo vamos a tener un conversatorio precisamente sobre coautoría y prácticas de coescritura. Les estaremos haciendo llegar la invitación, pero estas son como algunas de las lecciones que nos quedaron de esta modalidad del Club de Revistas que quisimos implementar a través de las disciplinas, desde las distintas disciplinas, para aprender unos de otros sobre cómo estamos escribiendo y produciendo ciencia. Yo voy a dejar por acá porque ya se van acercando las 11 de la mañana y creo que podemos dar pie a la conversación. Gracias, profesor José Vicente. Entonces, abrimos este espacio para que se animen a participar con sus preguntas, comentarios. Agradecemos que usen el icono de levantar la mano o nos escriban por el chat para dar respuesta. En el chat en este momento no hay ninguna pregunta. Comentarios que quieran realizar. Bueno, yo aprovecho para comentar algo que se me pasó y es en relación con los semilleros de investigación. Es que, bueno, el Club de Revistas surgió en el curso de escribir para publicar en investigación. Se usó como estrategia didáctica ese curso. Luego sale del aula de clase hacia, digamos, como una especie de aula expandida. Entonces puede haber ahí una innovación pedagógica porque es una estrategia de aula llevada a la extensión, de hecho fue el origen del laboratorio de escritura científica y logramos crear una nueva modalidad para la presentación de semilleros, ¿cierto? En el Encuentro Nacional de Investigaciones de todas las sedes de la universidad, se presentó la modalidad de artículo publicado. Entonces, lo tradicional era presentar una propuesta de investigación con sus consabidos componentes, el problema, los objetivos, la justificación y demás, o investigaciones terminadas, ¿cierto? Con resultados y conclusiones. En nuestro caso propusimos que los semilleros mostraran lo que han publicado en revistas académicas y la acogida pues fue significativa. Hubo unos que se sintieron atraídos por esta nueva modalidad y luego hicimos con ellos un conversatorio, ¿cierto? De lo que fue la escritura científica en los semilleros. Entonces también del Club de Revistas se derivan otras estrategias. Bueno, tenemos, gracias, profesor Jairo, por la aclaración. Tenemos por acá algunas inquietudes. Pedro Blas plantea si se podría extender la explicación sobre la literacidad de la retroalimentación. Bueno,
yo voy a tratar de aventurarme con esa. Ese es para quienes investigamos las literacidades, no sé qué tan familiarizados estén, pero quienes investigamos las prácticas letradas, la alfabetización académica de las literacidades, empieza a surgir dentro de ese campo un término nuevo que es la literacidad de la realimentación. Y eso haciendo un gran reduccionismo, pero para explicarlo es cuáles son nuestras competencias para evaluar y dar realimentación al texto. Con la escritura académica, observo yo, ocurre un fenómeno y es que en la universidad muchas veces tendemos a dar por sentado que hay competencias de base. Me explico, le pedimos a un estudiante que escriba un ensayo y probablemente nunca nos hemos tomado el tiempo de explicarle cómo se escribe el ensayo. De pronto, por allá en semestres avanzados y después de muchos tropiezos, le empezamos a explicar. O le pedimos que escriba un artículo, o le pedimos que escriba una tesis de grado, o una tesis de doctorado. Y resulta que nosotros nunca hemos escrito eso. ¿Ves quién nos está orientando sobre esos textos? Pero eso me lleva al siguiente punto y es, nos piden que evaluemos artículos. Presumen que porque ya publicaste, entonces ya tienes competencia en la evaluación de la escritura. Y resulta que aprendemos esas prácticas, tanto de escritura como de evaluación, por observación y por experiencia. Entonces, si a mí como autor, cuando yo fui a publicar, mis evaluadores me estaban destruyendo el texto, yo consciente o inconscientemente presumo que tengo que hacer lo mismo. Entonces hay unas prácticas de realimentación, no sé si ustedes lo han experimentado, a mí me ha tocado vivirlo. Creo que es un elemento común a través de las disciplinas de mandamos un artículo y nos sobra el comentario de me lo destruyeron, me lo rechazaron. Y por ejemplo, ¿qué podemos aprender frente a la realimentación? Si bien como evaluadores cumplimos un rol de autoridad discursiva, un mínimo gesto sería explicar por qué estamos formulando una crítica, o si no entendemos en la lectura, formular preguntas. No sé a ustedes, aquí nos podemos quedar y sobre eso también hay seminarios y charlas, pero a mí, por ejemplo, hay evaluadores que me han dicho, este tipo de metodología no se usa y nunca me dieron un porqué. Entonces, un evaluador no solamente te hace una crítica, sino que te la va a fundamentar. Y de la misma manera que pedimos que el autor argumente, el evaluador también tendría que proporcionar unos argumentos mínimos de por qué está avalando o rechazando una idea o un artículo completo. Entonces, es una cantidad de prácticas de los supuestos que damos como evaluadores, del tono en la evaluación, incluso del uso de pronombres, de la elección del uso de preguntas en lugar de afirmaciones categóricas, que hacen una diferencia en la experiencia de la evaluación. Creo que ese sería de hecho un tema muy interesante para que en algún momento lo discutamos con el laboratorio de escritura, pero en resumen, la literacidad de realimentación es tu competencia para evaluar esas prácticas de escritura de una manera que no sea exclusivamente punitiva, sino que también cumpla un rol formativo, de manera que el autor, así tú le rechaces un artículo, pueda decir, ah, wow, entiendo, aprendí y la próxima vez tengo elementos para mejorar mi escritura. Hay otras preguntas que creo que le toca a Jairo responder. Bueno, allí Paula Espeche plantea si existen clubes de revista interdisciplinarios, si conocen alguno y además plantea una duda sobre las diferencias que tienen los géneros del club de revistas con el de la reseña de artículos. Sí, gracias Paula por la pregunta. Aquí voy a compartir una experiencia de que es un semillero de investigación que tiene posgrados, se llama Internos. Precisamente son distintos posgrados de diferentes disciplinas y ellos es también una propuesta no tan usual en las universidades, puesto que los semilleros se reducen, no suena deficitario,
Los semilleros se desarrollan principalmente en los pregrados. Entonces, en el caso de posgrados, nuestra universidad, y hago la alusión al semillero porque ellos precisamente han hecho parte de la estrategia de Club de Revistas. Son de los que se presentaron en la modalidad de artículo y también nos acompañaron cuando llegó el momento de Club de Revistas y luego cuando hicimos el evento de la escritura científica en los semilleros de investigación. Por cierto, tienen artículos publicados, eso fue llamativo, hizo parte de la discusión en esa oportunidad y es un artículo con 5 autores. Entonces surgió esa preocupación porque algunas revistas tienen como esa precaución de tantos autores, hay que definir incluso los porcentajes de participación que hubo por cada uno y decir qué hizo exactamente dentro del artículo, pero da cuenta de una escritura a muchas manos y a muchas cabezas, dada esa interdisciplinariedad. Y en cuanto a la diferencia entre el club de revistas y el de reseñas, es que las reseñas son de libros, principalmente. No es tan usual encontrar reseñas de artículos. Y lo particular del comentario, que una reseña es más descriptiva, mostrar recorrer el contenido de esa publicación y no necesariamente se encuentran allí una discusión con otras investigaciones afines. Pero en el artículo de Club de Revistas es un comentario especializado en el que hay una discusión. Digamos, este es el último artículo sobre topografía andina. Entonces, en ese caso de geología, entonces, ¿cuáles son los artículos que lo preceden? Los artículos que son afines a ese y son los que se ponen ahí en discusión. Gracias, Jairo, por la intervención. Rubiel Chica pregunta cómo implementar la estrategia de los clubes de revistas en las aulas de clase y si el club de revista se puede convertir en un semillero o grupo de investigación. Bueno, yo opino, de pronto José también, que es más experto en semilleros, semillerista forever. Sí, yo sí. En efecto, esto surgió de una estrategia de clase, como dije ahora al inicio del espacio de discusión, y es igual. Vamos, tengo la clase, 40 estudiantes, es decir, una cantidad, y estamos todos aprendiendo a escribir artículos científicos. Se conforman equipos, ojalá por afinidades disciplinares, y se expone por cada equipo un artículo, pero con pautas similares a las que hemos desarrollado con los grupos de investigación. Precisamente es que no profundicen tanto en el tema, necesariamente se menciona, pero es mostrar la estructura, la composición escrita, evaluar el artículo de forma expositiva, si el título, cómo está elaborado el título, cómo está compuesto el resumen, si la introducción cumple con los criterios esperables de la misma, cómo desarrollar la metodología, ¿cierto? Es un asunto más estructural, pero conforme a lo que en las pautas de escritura se espera de cada sección. Cómo se hace, cómo sabemos que existen esos criterios de evaluación
de cada uno de esos componentes en los formatos de pares evaluadores de las revistas, que es lo que se espera en cada uno de esos componentes, es lo que se evalúa mediante la exposición de un artículo. Y José, lo de si de un club de revistas puede surgir un semillero, o bien si el semillero puede más bien usar un club de revistas. Sí, yo me inclinaría más. Yo veo el club de revistas, pues ya Jairo les presentó las modalidades, yo también, para mí ha sido un descubrimiento, los clubes de revistas, pero bueno, los empezamos a implementar, no ya específicamente desde los grupos de investigación para mirar investigación de punta, y no solamente en el interés en el contenido, esa claramente es una primera alternativa que es la tradicional, sino también una opción pedagógica es tomar un artículo y empezar a hacernos preguntas sobre los recursos discursivos, como les mencionaba Jairo. Creo que como estrategia pedagógica, que fue lo que tratamos de hacer en el laboratorio, fue conversar con los autores. Una manera de llevarlo a la clase es, si tienen la posibilidad de invitar a un colega a sus aulas de clase, o ustedes mismos, profes, son autores, un ejercicio interesante es llevar sus artículos, pero diseccionarlos junto a sus estudiantes, y no solamente frente a la estructura, sino frente a la experiencia y la práctica de la escritura. Cómo se vivió la relación entre coautores, cómo fue el manejo con los evaluadores, por qué optaron por este título, qué les tocó cambiar, qué agregaron por solicitud de los evaluadores. Empezar a revisar esos componentes del texto, no solamente como estructura lingüística, que por supuesto lo tenemos que hacer, y como discurso disciplinar, sino como práctica social. Esa sería una clase riquísima de investigación, pero también de escritura, y ciertamente es algo que podemos hacer en los semilleros, que yo estoy tratando de hacer con mi semillero cada vez más. No creo que el club de revistas se vuelva semillero, porque fíjate que podemos entender el club de revista más como una práctica letrada o una práctica de alfabetización o de formación en cultura escrita. Pero sí creo que los semilleros lo pueden implementar. Lo que podría ocurrir es que a partir del ejercicio del club de revistas se forme un grupo de estudio. Y si hay unos estudiantes interesados en una temática en torno a un maestro y empiezan a partir de la discusión de artículos y se sostienen durante un tiempo pertinente, pueden decir, eso ha ocurrido en nuestra facultad, bueno, lo vamos a formalizar como un semillero. Pero claramente la revisión de artículos dentro de nuestro campo es un ejercicio casi que obligado en la formación de investigadores, que es lo que ocurre en un semillero. Creo que ahí dejo yo mi respuesta. Porque además hay más preguntas, ¿no? Bueno, no. Esas son las preguntas que hay en el chat. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna Unos otra pregunta. comentarios. Hay unos comentarios desde Bolivia. Nosotros estamos iniciando con la publicación de artículos científicos. Todas las experiencias son valiosas para seguir con estas prácticas investigativas. La escritura académica y científica es base para la difusión y producción científica. Un saludo desde la Universidad Técnica de Oruro, carrera de Psicología, Víctor Hugo Barreto. Gracias. Bueno, ese es como el comentario. Las preguntas ya que estaban en el chat ya se le dieron respuesta. No sé si alguien más quiera realizar alguna otra intervención. El profe Jairo, José Vicente, ¿algo más para decir? Pues que el club de revistas es estrategia didáctica, de iniciación científica en los semilleros, estrategia de evaluación de líneas de investigación y de avances por parte de los grupos de investigación, y es divulgación de la ciencia, lo que vimos de las redes sociales, y además es una tipología de artículo.
Por mi parte, para decir que seguimos aprendiendo a escribir, creo que ese es un aprendizaje que ha sido fundamental para mí y vamos aprendiendo según nuestro nivel de formación, pero independientemente de si estamos en pregrado, en maestría, en doctorado, en postdoctorado, la formación en lectura y escritura son para la vida y este club de revista aparece como una alternativa múltiple, multifacética, que ciertamente podemos implementar, adaptar a nuestras condiciones, a nuestras circunstancias, a nuestros recursos y emplear los artículos de punta en una disciplina para revisar esos avances científicos, pero también para explorar y discutir con otros cómo se está escribiendo la ciencia. Entonces creo que la invitación para ustedes y para nosotros es seguir explorando los clubes de revista, mirar cómo los podemos llevar a nuestras clases, a nuestros semilleros, a nuestros grupos de investigación y buscar nuevas alternativas de formación en esas prácticas letradas. Yo creo que también por nuestra parte agradecer la asistencia, no sé, Jairo, y de pronto hacer nuevamente la invitación a los próximos eventos del laboratorio de escritura. Bueno, si no hay más intervenciones entonces para realizar, les agradecemos a todos la participación en el conversatorio. En nombre de la Vicerrectoría de Investigaciones y del Laboratorio de Escritura Científica, ESCRILA, les agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio de formación investigativa y esperamos podernos encontrar pues en próximos eventos, que estén atentos como a las invitaciones que vayan teniendo para que participen activamente en este tipo de eventos. Agradecemos entonces al profesor Jairo, al profesor José Vicente y a todos los asistentes en este conversatorio. Gracias. Feliz día para todos y todas. Feliz día. Bueno, compañeros, muchas gracias. Creo que muy bonita la presentación, muy enriquecedora. Gracias a ustedes, muchachos. Jairo, puedes finalizar allí la grabación, ¿cierto?